Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el sistema turístico según el modelo de Roberto Bullón. Bullón plantea un sistema que, como ustedes verán, contiene una serie de elementos que tienen un carácter netamente económico o comercial. En este sistema vamos a identificar una serie de elementos como son oferta, demanda, producto, estructura de producción del sector, que se interrelacionan a partir de el encuentro de la denominada demanda turística con la oferta, y en donde la oferta está conformada por productos, los cuales se conforman a su vez por atractivos, una planta turística de servicios, una infraestructura, y todos ellos van a conformar lo que se conoce como la estructura de producción del sector. Todos los elementos se van a ver intervenidos todas las veces que sea necesario por la superestructura que está ubicada en el centro y que tiene como función intervenir las veces que sea necesario para que este sistema funcione de manera armónica y correcta. Cada uno de estos elementos lo vamos a ir explicando a lo largo de esta clase. El primer elemento que identifica Bullón es la demanda turística. Hay más de una manera de poder definir a la demanda turística. Según Bullón, van a ser todos los bienes que efectivamente son solicitados por los consumidores. Si nosotros esto lo relacionamos con el círculo del consumo, como hemos trabajado en unidades anteriores, la capacidad de demanda tiene que ver con cuánto puedo comprar a partir de cuánto es lo que tengo, más allá de lo que yo pueda desear. El dato de la demanda turística, que sería también definida como la cantidad de turistas que llegan a un determinado lugar en un determinado momento, es un dato bastante complejo de poder conseguir certeramente. Y este análisis lo hace el autor a partir de que considera de que las estadísticas, que son las que estudian los movimientos turísticos, tienen una serie de falencias, ya que no dan datos certeros, sino son aproximaciones, por cuanto los datos son tomados de manera esporádica y no bien sistematizados, o por ahí también el otro problema es que hay diferentes métodos de medición para hacer los análisis estadísticos, y entonces al final lo que sucede es que los gobiernos locales tienen aproximaciones y no datos específicos acerca de quién y cuánto son los que llegan a sus localidades. Salvo los movimientos fronterizos, en donde por cuestiones migratorias y de seguridad hay un trabajo un poco más sistematizado y seguro respecto a quién entra y quién sale de los países. Pero bueno, esto también es una cuestión bastante relativa, ya que los movimientos internacionales, dependiendo de qué frontera, y si estamos hablando de fronteras de tierra o si estamos hablando de aeropuertos o terminales aéreas, también eso es un factor que modifica el dato, la validez del dato en cuestión de los movimientos turísticos. Pero lo cierto es que la demanda, según Bullón, se va a medir contabilizando la cantidad de turistas que llegan a esa zona. Ahora bien, existen diferentes tipos de demandas según este modelo sistémico. Demanda real, turista real, consumidor potencial, demanda histórica, demanda futura y demanda potencial. La demanda real son todos los turistas que efectivamente llegan al lugar, aquellos que yo puedo contabilizar, ya sea porque lo contabilicé en un puesto fronterizo, porque los contabilicé a través de una encuesta tomada en la calle o en un alojamiento o en un aeropuerto. Son los que lograron llegar y existen con presencia física en el territorio. Este parámetro fue el parámetro que se tomó durante muchísimo tiempo para poder medir el éxito de un destino, cuántas personas efectivamente llegaron a un lugar. Si llegaban cada vez más, significaba que el destino era exitoso. Hoy por hoy hay muchas teorías que ponen en tela de juicio este elemento para medir el éxito de un destino, porque
No es necesario tener mucha cantidad de turistas para decir que tengo un muy buen turismo desarrollado, sino que acá lo que vale es la calidad de turistas, no la cantidad de turistas. El turista real consumidor potencial es otro concepto que toma Bouillon y en realidad es porque hace la distinción en que no es suficiente que el turista llegue y yo lo pueda contabilizar, sino cuál es su capacidad de compra real y concreta al momento de estar en el destino. Y entonces es un turista real, pero un consumidor que va a depender de un montón de factores el hecho de que consuma más respecto a que consuma menos. Es como cuando uno va a un supermercado y es un comprador en potencia. ¿Qué tanto puedo yo llenar mi carrito en función a no solamente mi capacidad económica, sino también a cómo ese supermercado ha sabido ubicar productos de primera o de última necesidad y que yo los haya podido ver y me haya motivado la compra? Ese mismo efecto de supermercado es lo que hace que ese turista real sea muy buen consumidor y no quede en consumidor en potencia. Hay ciertos servicios que están disponibles en los destinos y que son de obvio consumo y hay otros que va a depender de qué tan bien o qué tan de manera estratégica los destinos muestran esos servicios para que sean efectivamente consumidos por los turistas. Por ejemplo, pensemos si no tuviéramos ubicados en el centro de una ciudad los lugares en donde se venden las artesanías y los recuerdos. ¿Por qué están ubicados ahí? Y porque la gente, mientras pasea, si bien su primera finalidad no es comprar la artesanía, pero sí conocer el centro de la ciudad y a partir de que ve la artesanía decide llevarse. Muchas veces en las localidades muy pequeñas no toman en cuenta la ubicación de ese producto como es la artesanía o el recuerdo o el souvenir y lo ubican en lugares distintos a los centros en donde son los lugares de mayor visitación. Y entonces el artesano no llega a vender como si vendería respecto a aquellos que están ubicados en los centros de las ciudades. La demanda histórica se refiere a todas las contabilizaciones a nivel de registro estadístico de años anteriores al año en curso. Me sirve poder ver cómo cerraron las temporadas anteriores para ver posteriormente cómo se va a proyectar, y ahí aparece la demanda futura, ese movimiento turístico. Es así que los destinos se pueden preparar en términos de cantidad, distribución de la demanda, identificar temporadas altas versus bajas y así poder ir sobrellevando los movimientos turísticos que ya sabemos que son estacionales. La demanda potencial es el último concepto que aborda este autor y tiene que ver con todos aquellos turistas que hoy por hoy o no han llegado o es muy poco el porcentaje en la cantidad de turistas que llegan, pero que podrían llegar a movilizarse en algún momento y que para mi destino serían buenos que vengan. Ya sea que, por ejemplo, yo diga, hoy por hoy es muy poco el porcentaje del mercado asiático que llega a nuestra provincia. Sería muy bueno que empiecen a llegar porque, según los estudios sociológicos, es un segmento que es le gusta mucho los viajes, tiene un muy buen nivel socioeconómico, tiene mucha disponibilidad de tiempo y opta mucho por viajar. Es un segmento de mercado interesante a conquistar. Es un segmento en potencia. Llegan algunos asiáticos, sí, muy poquitos, prácticamente 0, nada, dentro de la torta de distribución estadística. Entonces empezamos a trabajar nuestra oferta turística para atraer a esa demanda. Puede pasar que en vez de ubicar a los mercados potenciales en función de una división geográfica, como acabo de hacer, lo haga en función a la conformación de grupo. Por ejemplo, decir, yo veo de que tiene un gran potencial el mercado del avistaje de aves,
Vienen puntualmente por esa motivación muchos turistas a esta provincia y el porcentaje es poco, porque en realidad el grueso viene por motivaciones culturales, por motivaciones relacionadas con la familia, y dentro de la gran naturaleza hay un pequeño porcentaje que viene buscando aves. Pero sin embargo, los estudios internacionales me indican que el mercado del avistaje de aves mueve mucha gente en el mundo y que son muy buenos consumidores turísticos. Veo por otro lado que nosotros tenemos un gran potencial porque hay una gran cantidad de AICAs o espacios en donde se identifican aves únicas en la Argentina y en el mundo, y que evidentemente lo único que haría falta sería avisarle al mundo de que nosotros tenemos todo esto a disposición a través de excursiones y a través de un montón de servicios. Eso sería la identificación de mercados potenciales o de demanda potencial. Referido a la oferta, que sería el segundo elemento que identifica Boullon, van a estar ubicados, dice ahí, la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio dado por un periodo dado. En el caso del turismo, nosotros tenemos una serie de diferencias respecto a las ofertas de los productos. Yo tengo productos tangibles, disponibles, en tanto y en cuanto estén dentro de una góndola o dentro de un supermercado o dentro de un almacén. Los puedo comprar hoy, los puedo comprar mañana, los puedo comprar el fin de semana. En el caso del turismo no, porque la oferta está disponible para ser consumida en un tiempo limitado. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, si yo quiero hoy por hoy ir a un concierto musical, yo no puedo ir cuando yo quiero, yo tengo que ir cuando el concierto se dé. Desde el punto de vista turístico, esta oferta está ajustada a un tiempo limitado. No puedo ni ir antes ni ir después. ¿Qué sucede en el caso de, más allá de los eventos, de los destinos que ofertan actividades estacionales? Yo quiero ir en época de verano a disfrutar de la nieve. ¿Puedo? No, no puedo. Sí puedo, pero no voy a encontrar nieve. Eso significa que todas las actividades turísticas relacionadas con la nieve tengo que esperar de que sea la época en donde exista ese recurso natural que me permite hacer una actividad turístico-recreativa. A eso se refiere con que esa oferta está disponible en un tiempo dado por un periodo dado. Cuando yo compro la noche de un alojamiento, el alojamiento no es mío. Tengo derecho a uso por el lapso de una noche que entra a regir desde las 12 del día 1 hasta las 10 del día siguiente y nada más. Eso hace que evidentemente yo tenga una restricción respecto a cuál es la disponibilidad de esa oferta. Por otro lado, me dice ahí, está integrada por los servicios que suministran los elementos de la planta turística y por los bienes no turísticos. Ahora vamos a avanzar sobre los conceptos de planta turística. La oferta entonces está conformada, dice Boullon, por el producto turístico. Ahora bien, hay muchos conceptos de producto turístico. Uno de los más sencillos para una materia como es esta, de un primer año de una carrera de formación turística, define al producto turístico como aquella mezcla de atractivos más servicios que combinados conforman productos. Ahora bien, esos atractivos, que pueden ser naturales, culturales, bienes tangibles, intangibles, necesitan de la colaboración de los servicios, que pueden ser el servicio de guías, que puede ser un servicio de alojamiento, que puede ser el servicio de alimentación. Combinados logro concretarse a través de, por ejemplo, una excursión de mediodía, que teniendo unas acciones de promoción logran mostrarse en el mercado y así la gente lo quiere comprar.
Ninguno de estos dos componentes es más importante que el otro. No me sirve de nada tener un cerro si yo no tengo un camino que me lleve a poder hacer un trekking hasta la punta de ese cerro con un guía que me vaya explicando sobre las bondades naturales de ese cerro, más las vistas fotográficas que yo pueda llegar a tener, y así poder concretar al final lo que es la actividad. Nadie compra el cerro, lo que compra en definitiva es la posibilidad de hacer una subida al cerro, un trekking, una caminata hacia la punta del cerro para de ahí sacar, por ejemplo, fotos. ¿El cerro me sirvió y fue fundamental porque ese cerro me permitió tener esa vista? Sí, pero también me sirvió el camino asfaltado, las luces a lo largo del camino, el cartel de señalización que me indicó de que ese cerro pertenece a tal reserva y el complemento del guía que me fue indicando un montón de informaciones que me enriqueció esa caminata. Eso es, en esa mezcla de atractivos más servicios, es lo que genéricamente se conoce como productos y que después, a través de acciones promocionales, se ofrecen en las agencias de viajes o en las redes o en diferentes partes del mercado turístico. Y entonces acá vemos atractivos, como puede ser la Torre Eiffel, que ¿es la razón del viaje? Sí, puede ser la razón del viaje. Yo quiero conocer la Torre Eiffel, pero sinceramente si yo no tuviera en dónde dormir, y seguramente iría y volvería en el día, y eso sería mucho esfuerzo y capaz que al final termino desistiendo de ir. Pero también es verdad de que yo necesito otros servicios que me le den significado a esa visita. No es ir a la torre por ir a la torre, sino capaz que enterarme cómo se construyó, de qué material está hecho, cuánto mide, por qué es tan importante, y quizás inclusive ver todo lo que hay alrededor de la Torre Eiffel para entender un poco más por qué se hizo ahí y de esa manera en ese lugar y no en otro lugar. Esto es lo que hace que al final yo, cuando compro un producto turístico, compro una sumatoria de tangibles e intangibles que son todos muy importantes. Las características que tienen los productos turísticos y que después se van a trasladar en definitiva al mercado son mínimamente 4. Hay algunos autores que identifican otras más, pero estas 4 son las básicas. Una es relacionada a que los productos son intangibles. Y esto tiene que ver con que no son cosas, no es una cartuchera, no es un pantalón. Los productos son experiencias, son la sumatoria y la combinación de la buena atención de un pasajero, la buena atención de una camarera, de una cama muy limpia, que huela bien, de un baño limpio, de un guía agradable y que me supo responder a cada una de mis preguntas, de un aire limpio, de una ciudad segura. Esas notas hacen de que yo identifique como características que el producto es intangible. Por otro lado, tiene un tiempo de caducidad. Quiere decir que yo no lo puedo almacenar y ya lo expliqué recién. Yo no puedo guardar una habitación que no se vendió en temporada baja para cuando tenga la temporada alta y tenga sobreventa. Pasa con las habitaciones y sus camas, pasa con las plazas, con los asientos no vendidos en un vuelo, con los asientos no vendidos en un colectivo. El colectivo sale, el vuelo sale a ocupación plena o a media ocupación. ¿Se puede guardar? No, no se puede guardar para cuando haya sobreventa. Se pierde. Ese carácter caduco, ese carácter perecedero, hace que las empresas tengan que establecer una serie de estrategias para no ir a pérdida en temporada baja y también como para aprovechar y organizarse mejor en las temporadas altas. Son inseparables los productos turísticos porque no se puede separar los proveedores de los consumidores. Yo no puedo tener un guiado si no tengo al guía adelante. El guía no puede guiar a nadie si no tiene un turista. Y aunque pueden aparecer un montón de herramientas que faciliten los guiados,
como puede ser audioguías y ese tipo de cosas, lo cierto es que yo necesito un proceso de comunicación de receptor y emisor que no lo puedo separar. Si no están ambas partes, el servicio no se produce. Yo no puedo servir un plato de comida si no tengo un comensal. ¿Puedo prepararme y tener todo a punto para cuando sea el horario pico del servicio de la comida? Sí, pero no puedo adelantar ese trabajo hasta que no llegue y me pida lo que necesite, y no puedo apurar de que él termine de comer para yo así desocuparme e ir con el siguiente cliente. Todo esto también hace de que las empresas tengan que organizar lo mejor posible de acuerdo a las características de la prestación del servicio en cuestión para optimizar tiempos y ser eficaces y eficientes ante la mirada de ese huésped o de ese pasajero o de ese turista o de ese comensal. También una de las características es que es subjetivo. Y esto tiene que ver con que cada consumidor o potencial consumidor viene con una serie de expectativas que pone encima de los hombros del destino y del prestador en cuestión. Yo esperaba encontrar un destino un poco más limpio y ante mis ojos ese destino está sucio, y capaz que ante los ojos de mi compañero de grupo ese destino está bien, está normal. Yo esperaba, por ejemplo, que el recepcionista sea más locuaz, y resulta ser de que a mi modo de ver es bastante lento y no es muy claro, y quizás para mi hija esa misma persona está bien, supo responder, o quizás todo lo contrario, para ella le pareció muy invasivo hablar mucho. Esa subjetividad que la da por el hecho de que el turismo al final son prestaciones de personas para personas, hace que aunque yo tenga un nivel de formación hecho a nivel de entrenamiento a todo un grupo, cada uno de los prestadores les va a dar una tónica diferente y tiene que ver con cuestiones personales, que yo no las puedo controlar 100%. Y por otro lado, tengo consumidores que vienen con una serie de expectativas y de prejuicios y de subjetividades que tampoco puedo controlar y que se van a ver al momento del encuentro de la oferta con la demanda. ¿Con qué cosas viene ese turista en su cabeza respecto a expectativas e imágenes, y con qué cristal mira lo que recibe? Está claro de que a través de las capacitaciones y de los entrenamientos lo que se busca es poder ajustarse cada vez más a esos estándares que esos turistas, pasajeros, huéspedes o como se llamen, buscan. Pero uno no tiene el 100% de la seguridad, como pasa cuando yo fabrico medias, en donde yo tengo el 100% de la seguridad porque hice un testeo de esa media y sé que esa media es útil para tal número de calzado. En el caso de los servicios, no. El primer elemento dentro de los productos turísticos son los atractivos. Y los atractivos, según este modelo sistémico, están por fuera de la planta. Si ustedes van a ver de que dentro del gráfico están adentro, pero en realidad cuando los describe están por fuera. Los atractivos son los primeros porque son la base de la actividad turística, y después viene la planta turística y el resto de los elementos. Hay diferentes maneras de clasificar a los atractivos, Bullón presenta la suya, pero lo que hay que considerar es que para él es materia prima porque, como la palabra lo indica, es lo primero que se necesita para de ahí construir servicios y promocionar productos y atraer demandas. Pueden ser de diferentes tipos, naturales, culturales, tangibles o intangibles, y ahí podemos llegar a decir de que, por ejemplo, un atractivo turístico intangible puede ser la participación en una procesión. ¿Es intangible? Sí, porque en realidad no es un objeto, pero si yo, por ejemplo, digo un cerro, por ejemplo, el Cerro Otto, para ir a hacer escaladas, es un atractivo natural tangible.
Para que sean técnicamente los recursos naturales y culturales atractivos, tienen que tener 3 características. Tienen que ser atractivos, es decir, tienen que ser estéticamente bellos, tienen que estar disponibles en el tiempo y en el espacio y tienen que estar accesibles. Tengo que poder llegar a ese recurso. Y entonces, yo puedo tener muchos cerros, puedo tener toda una cadena montañosa. Ahora, ¿qué es lo que hace que algunos picos o algunas lomadas o algunos cerros de esa cadena montañosa sean atractivos? Lo que hace que sean atractivos es que son, primero, llaman la atención por su esteticismo, porque son estéticamente bellos. Segundo, porque se puede llegar físicamente. Y tercero, porque están disponibles. Hay otras variables para poder definir que son atractivos, pero con estas son las básicas. Entonces no es que todos los cerros del mundo son atractivos. Algunos sí. Puede pasar de que hoy no sean y dentro de 10 años sí lo sean, sí, porque está sujeto a qué es lo que le llama la atención al hombre. En algún momento al hombre le empezó a llamar la atención algunas cosas que décadas atrás no pensaba. Pensemos, por ejemplo, que hoy por hoy se producen visitas guiadas dentro de las villas del Gran Buenos Aires, porque lo que llama la atención es la forma en que viven y cómo piensan y todo lo que lleva vivir en una villa. En su momento nunca a nadie se le pasó por la cabeza de que eso podía constituir una actividad turística, menos ser un atractivo turístico e ir a ver cómo la gente vive precariamente. Sin embargo, hoy por hoy es una de las actividades que consumen muchos turistas internacionales. Y así podemos llegar a dar ejemplos de atractivos que en su momento simplemente fueron o expresiones culturales o elementos de la naturaleza y que a la gente le empezó a llamar la atención y empezó a querer visitarlas y hacer actividades en torno a eso. Esto es muy móvil y responde a las motivaciones, necesidades del ser humano del momento y que van a ir evolucionando y van a ir cambiando. Este es el cuadro que presenta Boullon, que es bastante extenso y que te divide en sitios naturales, por un lado, y después una clasificación de todo lo cultural. Verán de que acá están divididos en categorías y en tipos e incluye un montón de formas. Esta es la clasificación de Boullon. Hay otras clasificaciones de otros autores, incluso considerando la antigüedad que tiene esta teoría, está bastante completa. Tengan en cuenta que, por ejemplo, una manifestación como puede ser la música y la danza, se ve también categorizada a través de un acontecimiento programado cuando yo digo el Festival de la Chicha o la Serenata Cafayate como ejemplos de atractivos eventos programados y de carácter folclórico. El segundo elemento dentro del producto es la planta turística. La planta turística es un subsistema formado por equipamientos e instalaciones, ¿sí? Ambos elementos, tanto los equipamientos como las instalaciones, son igualmente importantes porque cumplen funciones distintas. Aunque uno sea más costoso y más grande en cuanto a inversión respecto del otro, al cumplir funciones distintas no se reemplazan. Veamos qué son los equipamientos. Los equipamientos son los servicios básicos que son necesarios para que los turistas cubran las necesidades básicas de comer, dormir, recrearse y poder desplazarse dentro del destino. Y entonces de ahí es que Boullon los clasifica en alojamiento, atiende a la necesidad de descanso, alimentación, que es de comida, esparcimiento, que es la recreación, porque si no, ¿para qué viajé? Y todo lo otro que queda por fuera de las 3 primeras, él las aglutina en otros servicios. Hay que considerar de que al ser servicios básicos, son servicios básicos pensados para el turista, aunque no son de uso exclusivo. Yo puedo ir a dormir en un alojamiento turístico, sí, aunque tenga casa. Puedo ir y comer en un restaurante, aunque tenga mi casa y tenga cocina, también. Pero lo cierto es que
Cuando la actividad turística crece, este grupo de empresas turísticas de primera línea son las que crecen. Pero también cuando el turismo decrece o se detiene, como pasa actualmente con el COVID, son las primeras empresas que o empiezan a desaparecer o se tienen que reestructurar para subsistir, porque no hay consumo, ¿sí? Esta aclaración es importante a considerar porque cuando nosotros analizamos el gasto turístico, lo primero que vemos es en dónde se distribuye. Y aquí entran estas empresas que para Bouillon se llaman equipamientos turísticos. El segundo elemento de la planta son las instalaciones. Y dice Bouillon, son las construcciones especiales que permiten la práctica efectiva de la actividad turística. ¿Y cuál es la práctica efectiva de la actividad turística? Y bueno, yo viajé a Moldes para poder ir y disfrutar del dique Cabra Corral. ¿Cuál era la actividad? Y poder ir hacer el salto en el puente, y entonces yo lo que necesitaba de todo lo que ofrece el dique, específicamente lo que necesitaba era ese anexo dentro del puente con la cuerda y el instructor que me indique cómo saltar para hacer bungee o para hacer puenting. Porque mi actividad era esa. Esa era la actividad turística que me llevó a Moldes y que me llevó al dique. Las instalaciones, por eso, son construcciones. ¿Cómo voy a poder hacer rafting si no tengo un gomón? ¿Cómo voy a poder disfrutar del recurso de la playa si no tengo un baño químico, una pasarela para poder evitar quemarme los pies o un servicio de sombrillas, sea gratuitas o sean pagas? Las instalaciones lo que permiten es poder utilizar al máximo el atractivo base. ¿Cuánto sería el tiempo de duración que yo podría llegar a durar en un recurso como la playa en pleno verano? Dependiendo de qué características tenga yo o qué características tenga el grupo con el que voy, podré durar 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas. Pero seguramente si yo tengo un baño químico, tengo un pequeño bar, tengo una reposera, tengo una sombrilla, ese tiempo de estadía puede durar más. Si además le agrego juegos, seguramente podré recrear y no solamente bañarme y tomar sol, sino hacer juegos. Si tengo una pequeña lancha que me hace paseos, también podré hacer otra actividad en torno del agua de la playa sin necesidad a simplemente nadar. En definitiva, las instalaciones permiten el uso múltiple de los recursos base. Las infraestructuras es el siguiente elemento que forma parte del sector de producción. Estos no forman parte de forma directa del producto turístico, pero obviamente que sí colaboran. Dice Bouillon, son los servicios básicos públicos que tienen las comunidades. Estos están antes del turismo, antes que la actividad y el turista llegue. Son los servicios que hacen de que las ciudades puedan sostener sus estructuras económicas y sociales. En otras palabras, para que la gente pueda vivir dignamente. De ahí es que ustedes van a encontrar como categorías el transporte, la comunicación, la sanidad, la energía y hasta inclusive la seguridad y la educación, las menciona Bouillon. ¿De qué manera a mí me influye en la calidad del servicio, por ejemplo, de alojamiento de la planta, el hecho de tener muy buenas conexiones de energía eléctrica o una red de saneamiento relacionadas con el tratamiento de la basura? ¿Me influye en la calidad de mi prestación del alojamiento? Lógicamente que sí. En algunos casos, inclusive ante la ausencia o el deterioro de estos servicios públicos básicos, hacen de que las tarifas de los servicios turísticos sean más elevadas, porque no es lo mismo cocinar a gas que cocinar a gas envasado, que a red de gas o que a leña. En definitiva, los servicios públicos de las infraestructuras, si bien son servicios que no son directamente turísticos, pero a partir de
ese servicio básico se puede construir mejores y mayores servicios turísticos. Pensemos ciudades colapsadas por un mal tratamiento del transporte, por el transporte automotor o por la circulación de las personas en vía peatonal. ¿Me influye en las actividades turísticas? Sí, pero antes de influirme en las actividades turísticas, obviamente me influye en la calidad de vida de las personas. Pensemos, por ejemplo, cuando tenemos problemas con la energía porque colapsan ante el exceso de uso de energía y entonces los servicios turísticos, para no quedarse sin luz, lo que hacen es tener sus propias centrales, o con el servicio de agua ante la escasez de agua. En definitiva, las infraestructuras no solamente me van a influir en la calidad de las prestaciones turísticas que están relacionadas con la planta, sino también evidentemente en la calidad de vida de las comunidades receptoras, que ante la presencia de esa comunidad flotante como son los turistas, un pequeño problema se hace un gran problema. Si yo no sé manejar, por ejemplo, el tema de la basura, cuando tengo mucho turismo, tengo mucho problema de basura. Y esto es un aspecto netamente de servicio de infraestructura. El último elemento dentro del sistema turístico es la superestructura, que se acuerdan que yo les dije al inicio de esta clase que sería aquel elemento que se va a encargar de supervisar y de intervenir en cada uno de los elementos para que funcione de manera armónica el sistema. Según este autor, está formada por organismos públicos y organismos privados relacionados con el turismo y que se van a complementar para esta acción. Dentro de la parte pública, que sería la superestructura pública, estarían los organismos de turismo, que serían el Ministerio de Turismo, o como se llame a nivel nacional, el organismo provincial de turismo, como sea que se llame de acuerdo a la gestión que esté, el organismo municipal de turismo, sea secretaría, dirección, ministerio o como se llame. A nivel privado, la pata privada de las organizaciones privadas de la superestructura entraría en todo lo que son las cámaras, asociaciones, como puede ser la Asociación de Hoteles de Turismo, la Cámara Argentina de Turismo, la Cámara de Turismo de San Lorenzo. También acá encontramos organizaciones tanto nacionales, provinciales, municipales. Ambas ayudan a intervenir, ya sea en términos de promoción, capacitación, planificación, información, gestión, para que ese encuentro de oferta con demanda sea el óptimo. Les doy un ejemplo concreto. ¿Quién es el que habilita la apertura de hoteles en la Argentina y en Salta? Es el organismo de turismo. Es el que a través de la ley 18.828 establece cuáles son las características que tienen que tener los alojamientos. Los alojamientos forman parte de la planta turística, pero están reguladas por la superestructura. Y a su vez, los alojamientos, dependiendo de la categoría, pueden estar asociadas a una cámara hotelera y gastronómica o a una asociación de hoteles de turismo que lo que buscan es mejorar las prestaciones de los hoteles dependiendo de la categoría y mejorar la calidad de los empleados y de las prestaciones que se den en este rubro. Eso sería un ejemplo de cómo intervienen en cuestiones prácticas la superestructura en la planta turística para que ésta se ajuste a los requerimientos que busca ese turista. Por último, lo que plantea Bullón dentro de este sistema es el denominado patrimonio turístico. Y aquí ustedes van a ver de que nuevamente volvimos al gráfico de la primera diapositiva, pero tienen en recuadro el patrimonio turístico, que está en naranja clarito. El patrimonio turístico, dice Bullón, son todos los elementos que conforman y que permiten el desarrollo de la actividad turística. Y entonces dice, el patrimonio está formado por atractivos, que es la A,
la infraestructura, que es la I, la planta turística, que es la P, y la superestructura, que es la S. Los grafica en modo de cruz, como para resaltar de que además de que es indispensable que existan estos 4 elementos para que pueda desarrollarse el turismo, estos 4 deben desarrollarse de manera balanceada. Es decir, para que el desarrollo turístico sea armonioso en un lugar, es necesario que, si hay muchos atractivos o hay mucha variedad de atractivos, haya una planta turística que acompañe en su variedad de servicios disponibles. Si no, se desbalancea. ¿De qué me sirven muchos atractivos si no tengo prestadores de servicios que me ayuden a consumir esos atractivos? Tampoco me sirve de mucho si yo tengo muchos productos turísticos y en donde yo tengo graves problemas en la infraestructura, porque por ejemplo tengo un aeropuerto donde llegan muy pocos vuelos, y entonces el aeropuerto, como es un elemento de infraestructura básica, no me acompaña a que se puedan vender mayor cantidad de productos turísticos, porque a los turistas les es difícil llegar o les es caro. ¿De qué me sirve tener muchos productos turísticos si tengo problemas de energía porque colapsan y se corta la luz en muchos sectores de la ciudad? O tengo problemas de vandalismo. Y entonces ahí de nuevo el sistema se desbalancea. Tampoco me sirve de mucho si yo, teniendo muchos atractivos, mucha planta, mucha infraestructura, no tengo un organismo público que me acompañe en el contralor o en la promoción o en la generación de productos. Una superestructura que me brinde información al turista y me diga: usted puede ir acá, puede consumir allá, puede llegar así, puede llegar asá. O que no tenga una superestructura que me ordene a los prestadores de servicio y no haya empresas en negro, ilegales, que vendan servicios de mala calidad y que pongan en peligro el desarrollo turístico. De ahí es que el concepto de patrimonio turístico tiene una doble importancia. Por un lado, que es necesario, indispensable que existan los 4 elementos para que se pueda desarrollar el turismo, ya que uno no reemplaza al otro. Pero por otro lado, de que estos 4 elementos tengan un cierto balance, y en donde si uno empieza a desarrollarse un poco más fuerte, los otros lo deben acompañar. Si no, de todas maneras, esto se desbalancea. Es como tener como mirar el sistema de un reloj a cuerda, y en donde le sacamos una pieza y ese relojito ya no funciona. Ya no funciona porque evidentemente falta. Bueno, ese es el concepto de sistema. Si alguno de estos elementos falta, el sistema no lo puede reemplazar. Es irreemplazable porque es único. Pero también es verdad de que en este caso tiene que ser un desarrollo armonioso y balanceado para que no haya tampoco colapsos en el sistema. De esta manera vamos a dar por finalizada la explicación del modelo sistémico de Roberto Buchon.